Hace muchos años, cuando yo era joven y la ciudad de Mérida, Yucatán, aún conservaba su esencia de pueblo tranquilo y lleno de misterios, tuve una experiencia que jamás olvidaré. Era una noche de luna llena, y las calles empedradas se sumían en una oscuridad profunda. Los árboles parecían susurrar historias ancestrales, mientras una suave brisa agitaba las hojas. Todos me llaman Don Miguel, y aquella noche en particular había decidido dar un paseo nocturno por la ciudad, para despejar mi mente y disfrutar del misticismo que siempre envolvía a Mérida cuando la luna brillaba con fuerza. Siempre me había sentido atraído por las leyendas y los cuentos de brujas que circulaban por la región, y aunque nunca había creído en ellas, esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. Con mi sombrero en mano y una linterna que me acompañaba en la oscuridad, comencé mi recorrido por las calles silenciosas. La quietud era tal que incluso el crujir de mis pasos sobre las piedras resonaba con un eco inquietante. Mientras caminaba, me detenía de vez en cuando para observar la arquitectura colonial de las casonas que se erguían como testigos mudos de los secretos de la ciudad. A medida que avanzaba por las estrellas callejuelas, una sensación extraña comenzó a recorrer mi espalda, como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. Mis ojos se agudizaron, tratando de vislumbrar cualquier señal de movimiento, pero la oscuridad se resistía a revelar sus misterios. Fue entonces cuando la vi, una figura oscura que se movía entre los rincones más oscuros de una vieja casona colonial. Al principio, pensé que era una simple sombra, pero pronto me di cuenta de que aquello no era normal. La figura se erguía en el suelo y luego se encogía, adoptando formas extrañas y distorsionadas. Mi curiosidad se mezcló con el temor, pero no pude apartar la mirada de aquella escena sobrenatural. Observé cómo la figura se desplazaba con una gracia sobrenatural, como si se estuviera danzando con fuerzas invisibles. Quise retroceder, alejarme de aquella visión, pero una fuerza magnética me mantenía allí, como si estuviera destinado a presenciar algo fuera de lo común. Con el corazón en la garganta, decidí seguir a la figura desde la distancia, moviéndome en sigilo para no alertarla. La figura se adentró más en la penumbra, y aunque mis ojos luchaban por distinguir sus rasgos, solo podía ver su silueta deformada y misteriosa. La luna llena proyectaba una luz pálida sobre la figura, revelando una silueta femenina, pero retorcida y muy distorsionada. Su piel era de un tono pálido, y sus ojos, brillantes y penetrantes, me miraban fijamente, aunque no parecía que me hubiera detectado. Entonces, la figura se detuvo y levantó las manos al cielo. Un murmullo gutural y enigmático emanó de sus labios, y entonces sucedió algo que heló mi sangre. Desde la penumbra del cielo, una bandada de cuervos negros descendió en picada hacia ella, rodeándola en una danza misteriosa. Los cuervos graznaban en una extraña armonía, como si estuvieran participando en un ritual ancestral. Observé con asombro cómo la figura obscura extendía sus brazos, como si invocara poderes del más allá de mi comprensión. Era una bruja, no cabía duda alguna, una hechicera que canalizaba la energía de la noche y la luna para realizar sus artes mágicas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que la bruja pudiera oírlo. Me mantuve inmóvil, oculto en las sombras, sin atreverme a moverme ni respirar. La danza de los cuervos continuó durante lo que pareció una eternidad, y finalmente, con un movimiento de sus manos, la figura hizo que los pájaros negros se elevaran en un remolino hacia el cielo nocturno, desapareciendo en la distancia. Entonces, la figura se desvaneció lentamente entre las sombras, como si se deshiciera en la misma noche. Solo quedó el eco de su murmullo en el aire. La adrenalina seguía corriendo por mis venas, mientras retrocedía lentamente, alejándome de aquel lugar. Finalmente, logré escapar de aquel escenario sobrenatural y regresé a mi hogar. Durante días, el recuerdo de aquel encuentro me atormentó, y las historias de brujas del folclore clásico cobraron vida frente a mis ojos. Aunque ya soy una persona mayor, el recuerdo de aquella experiencia sigue vivo, y sé que las brujas de Mérida continúan velando en las sombras, listas para revelar sus misterios a aquellos valientes que se atrevan a buscarlas. Cada vez que cuento esta historia, siento como el terror y el suspenso se apoderan de mi voz, y aunque mi nieta me escucha con asombro,
Sé que también siente la misma curiosidad que una vez me llevó a descubrir la existencia de aquellas criaturas de la noche en la ciudad de Mérida de Yucatán. Me llamo Andrés y soy dueño de un pequeño rancho en el remoto pueblo de San Miguel, ubicado en lo profundo de las vastas llanuras. Nuestra comunidad es conocida por la ganadería y siempre hemos vivido en armonía con la naturaleza y el silencio de la noche. Pero hace unas semanas, la paz de San Miguel se vio perturbada por algo aterrador. Todo comenzó con la misteriosa desaparición de 2 animales. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo, y el temor se apoderó de todos nosotros. Los rumores hablaban de un skinwalker, una criatura malévola capaz de cambiar de forma, que vagaba por la oscuridad de la noche y robaba lo que le placía. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Los aullidos lejanos de los lobos y el viento susurrante parecía llevar consigo una advertencia sombría. Los ganaderos se reunían en torno a fogatas, compartiendo historias sobre el misterioso ser que acechaba entre las sombras. Con el paso de los días, la inquietud aumentó cuando más cabezas de ganado comenzaron a desaparecer. Las miradas preocupadas y el insomnio se apoderaron de San Miguel, y las familias empezaron a sentir el peso de la incertidumbre. Mi corazón se llenó de determinación y furia al ver cómo mi sustento y el de mi comunidad estaban siendo amenazadas. Decidí enfrentar esta oscuridad por mi cuenta. Agarré mi vieja daga de plata, que había sido un tesoro de la familia durante generaciones, y juré proteger lo que era mío. En una noche de luna llena, decidí seguir las pistas que me llevaron hasta el corazón del bosque, donde se decía que el skinwalker tenía su escondite. La maleza crujía bajo mis pies, mientras avanzaba con precaución, buscando señales del mal que nos acechaba. Finalmente, lo vi. Una figura oscura y retorcida caminaba con una extraña gracia, como si estuviera en comunión con la noche misma. Detrás de él, 2 cabezas de ganado seguían su marcha, balanceándose como si estuvieran hipnotizadas por una fuerza desconocida. El terror me invadió al darme cuenta de que había encontrado al responsable de los robos, pero me recordé a mí mismo que debía mantenerme firme. Si no enfrentaba al skinwalker, ¿quién lo haría? Me acerqué con cautela, y el skinwalker se giró hacia mí, pero su rostro estaba oculto en las sombras. Intercambiamos miradas, y un escalofrío recorrió mi espalda al ver el brillo malévolo de sus ojos. El skinwalker habló con una voz siniestra y rasposa, burlándose de mi valentía. «No puedes evitar que me alimente de tus miedos y que tome lo que deseo», dijo con malicia. Sin embargo, no permití que su amenaza me detuviera. Levanté la daga de plata y le respondí con voz firme: «No dejaré que sigas aterrorizando a mi comunidad. Devuelve lo que has robado y desaparece». Una risa macabra escapó de la boca del skinwalker, y las cabezas de ganado que se lo seguían se lanzaron hacia mí como una horda enfurecida. Era solo una pequeña muestra del poder que este ser malévolo tenía sobre ellos. El skinwalker se rió, con deleite disfrutando de mi impotencia, mientras observaba cómo los animales robados permanecían inmóviles frente a mí, pero yo no iba a rendirme. La tensión en el aire era palpable, mientras nos manteníamos en un enfrentamiento de voluntades. Los ojos del skinwalker brillaban con malicia, y su presencia maligna llenaba el bosque con una oscuridad ominosa. A pesar del miedo que sentía, mantenía mi postura firme y mis ojos clavados en la criatura. Ambos nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, como si nos estuviéramos desafiando en una batalla de almas. Finalmente, el skinwalker dio un paso atrás y desapareció entre las sombras del bosque, llevando consigo a las cabezas de ganado que había robado. Su risa malévola se desvaneció en la noche, dejándome con una sensación de inquietud y alivio a la vez. Desde ese día, la leyenda del skinwalker de las cabezas hipnotizadas quedó grabada en la memoria del pueblo de San Miguel. El pueblo nunca olvidará aquella noche en que enfrenté al mal en carne y hueso. Cómo es que nuestras miradas se encontraron en un duelo de voluntades entre la oscuridad y la luz. Mi nombre es Juan, y soy un hombre de edad avanzada. Hoy, mientras compartí una tarde con mi hijo Daniel, en la comodidad de mi hogar, decidí compartirle una experiencia inolvidable que viví cuando yo era joven. Era un muchacho de unos 16 años, viviendo en un pequeño y encantador pueblo ubicado en Puebla, México. Aquellos días, la vida era más sencilla,
y llena de aventuras junto con mis amigos. Nuestro lugar favorito para jugar y pasar el tiempo se encontraba al otro lado del pueblo, y para llegar ahí debíamos cruzar un antiguo y pequeño panteón. No era un lugar que nos diera miedo, aunque sí conocíamos las historias de terror que circulaban sobre él. Se decía que el panteón estaba habitado por espíritus inquietos, y que durante la noche extrañas luces bailaban entre las tumbas. Un día de verano, el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, mientras regresaba a casa al atardecer. Decidí tomar el camino más corto a través del panteón, ya que la luz del día aún se filtraba entre los árboles, brindándome cierta sensación de seguridad. Mientras cruzaba el panteón, una sensación de inquietud me invadió. Los susurros del viento entre las hojas de los árboles parecían transformarse en murmullos siniestros. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba, tratando de ignorar los escalofríos que recorrían mi espalda. Fue entonces cuando lo vi, un perro de aspecto peculiar que se movía con agilidad por entre las tumbas. Sin embargo, no parecía asustado por estar ahí, sino más bien curioso. A medida que me acercaba, el perro me miró fijamente con unos ojos inquietantes y me rebasó rápidamente, dejándome solo. Mi instinto me decía que debía seguir mi camino, pero no pude evitar el sentirme observado. Al continuar mi trayecto, vi a lo lejos un hombre vestido de negro, parado bajo la luz tenue de la luna que comenzaba a asomar. Su presencia parecía una figura etérea en medio del siniestro y sepulcral panteón. Podía sentir su mirada clavada en mí. Su sonrisa era perturbadoramente enigmática, y aunque no me dijo ni una palabra, me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Traté de mantener la calma y seguir mi camino, pero aquel encuentro me dejó con una extraña sensación de inquietud. Los días siguientes, el panteón se convirtió en un lugar que prefería evitar, pero sin importar cuánto tratara de hacerlo, aquel hombre de negro siempre estaba allí, esperándome con su sonrisa misteriosa. Mis amigos pensaban que eran coincidencias, pero yo sabía que no era así. Aquel encuentro era más que una simple casualidad. Un día, mientras cruzaba por aquel panteón, el perro volvió a rebasarme como de costumbre. Pero esta vez, cuando salí del lugar, aquel misterioso hombre se acercó y me habló con una voz grave y profunda. «Tienes agallas, muchacho». Sus palabras resonaron en mis oídos mientras me miraba fijamente. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. El hombre se transformó en el mismo perro que siempre me rebasaba, volviéndome a sonreír. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que aquel ser enigmático era un nahual, una criatura mítica capaz de cambiar de forma. Aterrado y sin poder encontrar palabras, el nahual volvió a tomar su forma humana, y esta vez me habló con una voz llena de sabiduría y misterio. «Has mostrado coraje al enfrentarme. No temas, pues no te haré daño. Sin embargo, debes recordar que hay secretos en este mundo que trascienden nuestra comprensión». Con el corazón latiendo desbocado, vi cómo el nahual se marchaba corriendo, desvaneciéndose en la oscuridad de la distancia. Fue la última vez que le vi, aquel ser misterioso, pero su presencia dejó una huella imborrable en mi mente y mi corazón. Con el tiempo, aprendí que aquel encuentro con el nahual era algo más que un simple susto. Me enseñó que en nuestro mundo hay misterios más allá de lo que nosotros podemos ver, y que la sabiduría se encuentra en la humildad de reconocer nuestras limitaciones. Hoy, al compartir esta historia con mi hijo, siento que las leyendas y las criaturas fantásticas siempre formarán parte de nuestro mundo, recordándonos que hay secretos ocultos en cada rincón del universo, esperando a ser descubiertos por aquellos que tienen el valor de enfrentar lo desconocido. Muy recientemente, mientras compartía una tarde con mi padre, él decidió compartir una historia que yo desconocía por completo. Me contó sobre una experiencia perturbadora que vivieron cuando él y sus hermanos eran pequeños. Mi tío Samuel trabajó arduamente para comprar un terreno en la falda del cerro y construir una casa para toda la familia. El terreno estaba rodeado de sembradíos, pero en medio de él se erguía un árbol grande y lúgubre. Mi padre me describió aquel árbol como algo espantoso, con su tronco chueco y retorcido, y una rama horizontal que parecía un brazo. En un día de inicio de las excavaciones, para limpiar aquel terreno, mi tío se encontró con un hombre llamado Héctor, quien cuidaba las propiedades de la zona.
Héctor saludó a mi tío y al enterarse de que él era el nuevo dueño del terreno, se mostró inquieto y vacilante. Héctor parecía a punto de decir algo sobre el terreno, pero cambió de tema rápidamente y solo le advirtió sobre el árbol, sugiriendo que quitarlo podría ser un reto. Mi tío no logró sacarle más información y decidieron seguir adelante con la construcción sin pensar mucho en aquello. Con el paso de los años, cuando la casa estaba totalmente construida y la zona se llenó de nuevas viviendas, en una ocasión, mi tío se encontró nuevamente con Héctor, y en medio de la conversación, recordó aquello que no le quiso decir sobre el terreno. Le preguntó qué era lo que quería decirle aquel día. Héctor, sorprendido de que aún lo recordara, finalmente decidió revelar el secreto. Contó que desde lo alto del cerro había avistado el árbol y notó algo extraño colgando en la rama que parecía un brazo. Pensó que era un trapo o una cobija, pero al acercarse, se dio cuenta de que era el cuerpo de un hombre colgado. La macabra figura de un hombre muy alto, vestido con una gabardina negra y larga y un sombrero. Asustado por el espeluznante hallazgo, Héctor dio aviso a las autoridades, quienes recuperaron el cuerpo y le pidieron que lo reconociera. Pero él no había visto nunca antes a aquel hombre. No supo si el hombre murió ahorcado en ese árbol o si su cuerpo fue colgado ahí después de su muerte. Mi tío no tomó el relato con tanta seriedad en ese momento, y le dijo a Héctor que le hubiera contado eso antes. Pero al fin y al cabo, nunca había experimentado nada extraño en la casa. Con el paso de más años y la partida de sus hermanos para formar sus propias vidas, mi tío decidió construir un segundo piso en la casa y comenzó a rentar habitaciones. Aparentemente, la historia del hombre colgado quedó en el pasado, y nada inusual había sucedido desde entonces. Sin embargo, conforme pasaron los años, los inquilinos comenzaron a relatar extrañas experiencias, puertas que se abrían solas, ruidos inexplicables y la sensación de ser observados se volvieron parte de la rutina de la casa de mi tío. Un día, uno de los inquilinos le contó sobre un encuentro espeluznante que tuvo en la madrugada. Mientras caminaba por el pasillo que daba a las escaleras, vio a un hombre alto, vestido con una gabardina negra, larga y un sombrero, deambulando en las escaleras, subiendo y bajando. Pero cuando trató de seguirlo, el misterioso hombre desapareció sin dejar rastro. Las historias sobre fantasmas del hombre alto comenzaron a circular entre los inquilinos, llenando la casa de una aura de terror y misterio. Algunos decidieron abandonar la casa, incapaces de soportar la presencia inquietante. Mi tío, escéptico en un principio, comenzó a preguntarse si Héctor tenía razón en sus advertencias sobre aquel árbol lúgubre y si en realidad había despertado una presencia sobrenatural en aquel terreno. Desde mi experiencia personal, siempre sentía una especie de temor o inquietud cada vez de que estaba ahí de visita. Yo veía las escaleras y las veía muy raras. Creo que ahora entiendo el porqué de dicha sensación.